Cosas pequeñas pueden tener en últimas instancias efectos muy grandes. Las millones de melodías que son producidas en el mundo es el resultado de solamente 7 notas musicales. Así también los miles y millones de textos y literatura que se escribe en el mundo es el resultado de solamente 27 letras, si quitamos la L como letra. También podemos ver y decir de que una gota de agua que cae en forma intermitente puede perforar una roca dura. Y aquellos que estudian el caos pueden decir de que el tenue aleteo de una mariposa en Japón puede producir un tsunami en América. Si bien todas estas cosas son verdad, así inician algunos predicadores para explicar lo que enseña esta parábola. Pero esta parábola realmente, aunque tiene un inicio muy pequeño, no necesariamente tiene esa explicación. O sea, lo que dicen estas personas es que las cosas pequeñas pueden producir resultados muy, muy grandes. La interpretación de esta parábola del grano de mostaza, para muchos teólogos y muchos predicadores, es el siguiente, que esta parábola muestra el éxito o el poder del reino en el mundo entero. El inicio de este reino es insignificante, casi despreciable, podríamos decir, pero sin embargo al final muestra claramente que va a tener un resultado exitoso. Eso es lo que dicen estos predicadores con respecto a esta parábola, ¿verdad? Y eso no es correcto. Sencillamente eso no es correcto. Dicen, y ellos piensan lo siguiente, que Jesucristo dijo las 2 primeras parábolas que ya hemos estudiado, que el trigo y la cizaña, la segunda, y el sembrador, la primera, y vimos que los resultados son realmente bastante desalentadores. Bueno, estos predicadores dicen de que para no desalentar a sus discípulos, Jesucristo cuenta o dice esta parábola del grano de mostaza y de la levadura para levantarles el ánimo a ellos, para decirles que igual al final el reino de Dios va a tener éxito. Lo que ellos no están teniendo en cuenta es que estas parábolas muestran lo que va a ocurrir en el reino durante la ausencia del rey. Y todas estas cosas que ellos están diciendo se van a dar recién en el reino establecido en su segunda venida de Cristo, que es cuando termina el misterio del reino. Realmente esta parábola nos dice mucho a nosotros y es muy importante que interpretemos correctamente, porque las expectativas que nos hagamos nosotros de lo que significa esta parábola puede ocasionar en nosotros, vamos a decir, resultados negativos si nos equivocamos, ¿verdad? Así también si tenemos una expectativa positiva de algo y después cuando llega ese algo nos damos cuenta que eso no ocurrió, nos desanimamos, nos desalentamos, nos desilusionamos, ¿verdad? Así le pasa a muchos cuando se casan, tienen expectativas del matrimonio, pero sin embargo después se casan y no era como ellos se imaginaban, entonces se desilusionan y se desaniman. Así pasa también en el trabajo, cuando uno quiere el reconocimiento de su jefe y pasa el tiempo y no recibe el ascenso que estaba esperando o no es reconocido por todas las actividades, porque tenía una expectativa equivocada, no tuvo los datos adecuados. Entonces, al llegar el momento, él se desilusiona. Eso es lo que ocurre cuando tenemos expectativas equivocadas. Eso le pasó a los apóstoles, eso le pasó a los discípulos de Jesús. Ellos tenían expectativas, sus expectativas eran muy, muy grandes del Mesías, del Rey que va a venir. ¿Y por qué tenían esas expectativas? Por una mala interpretación de las Sagradas Escrituras. Jesucristo, inclusive, durante todo el transcurso de la enseñanza durante los 3 años a los discípulos, les estuvo enseñando las Escrituras, pero aún así tenían tan grabado en su mente la expectativa del Mesías que ellos sencillamente no lograban creer en él porque no veían lo que ellos se imaginaban al rey
que venía y con pompas, con platillos y con poder, con una caballería, con gloria y ese rey que iba a aparecer, ese Mesías, cuando aparecía, cuando él se presentaba, iban a aparecer relámpagos, iban a haber meteoros, o inclusive él iba a someter al imperio romano. Pues bien, eso no pasó. Llegó una persona humilde, llegó un hombre que, es más, termina Jesucristo su ministerio y aún después de haber resucitado, ellos todavía le siguen preguntando a Jesucristo, antes de ascender a los cielos, ¿restaurarás el reino ahora? Y Jesucristo le contesta, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones que el Padre dejó a su sola voluntad. O sea, ellos, aún después de su resurrección, no creían totalmente en Él. Realmente después de Pentecostés podríamos decir que ellos llegaron a comprender las Escrituras. ¿Y por qué esas expectativas hicieron tanto daño? A ellos, sencillamente por una mala interpretación. Y eso es algo que nosotros tenemos que atender, porque si interpretamos mal un párrafo de las Escrituras, nos pueden crear malas expectativas, como es lo que está dando esta parábola, que yo noté inclusive que muchos predicadores enseñan algo totalmente equivocado con respecto a este tema. Cuando estudiamos las Escrituras tenemos que tener entonces una buena interpretación y también hacernos una expectativa correcta, y no que nos pase lo que les pasó a sus discípulos por una mala interpretación. Todos los judíos, esa expectativa equivocada hizo que ellos no reconocieran al Mesías y que ellos rechazaran al Mesías. Si bien eso era algo que Dios lo tenía ya en cuenta y previsto, porque y su plan ya estaba previsto, eso es algo que ocasionó una expectativa equivocada. Por eso es importante tener una buena expectativa. Nosotros tenemos que saber que Jesús es creativo. De hecho, que Él es el creador. Él creó todas las cosas, ¿verdad? Las que nos imaginamos y las que ni nos imaginamos. La Biblia dice que cosas que ojo no vio ni oído yo son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Por qué? Porque Él es muy creativo. De hecho, Jesús, como un gran maestro, y es creativo e innovador en las enseñanzas, Él está enseñando cosas impresionantes, profecías, ni siquiera como las dijo Ezequiel o como lo dijo Jeremías o como lo dijo Isaías. No, Él enseña de una forma impresionante con parábolas. Es más, acá tenemos las 4 parábolas que Jesucristo lo dijo en la playa. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Las 4 son 4 partes de un todo. Podríamos decir que una tetralogía de parábolas. Aquí probablemente George Lucas se podría haber inspirado para su saga de la Guerra de las Galaxias, donde hacía una trilogía. Solo que este hombre comenzó de atrás para adelante, como siempre lo hace Satanás, ¿verdad? Nosotros tenemos que terminar el último episodio para entender el primero. Acá, sin embargo, Jesucristo nos está diciendo en forma de orden. También quizás podemos ver lo mismo de lo que hizo esta escritora de Harry Potter, la misma cosa. Son partes de un todo, pero que si no vemos todo, no vamos a entender toda la enseñanza de este libro. Entonces, nosotros para entender la parábola tenemos que saber que estas 4 parábolas son partes de un todo. Y cada parte no sustituye a la anterior ni a la siguiente, sino que nos está mostrando, vamos a decir, el progreso, ¿verdad? Y está complementando a la otra parte. Es un cuerpo completo. Por lo tanto, ninguna parte puede contradecir a la otra. Si esta parábola está diciendo que el reino va a tener éxito, está contradiciendo a la primera y a la segunda que ya hemos estudiado, cosa que no es correcto. No es correcto. No solamente no contradice a las parábolas anteriores, sino que tampoco contradice a ninguna parte de las Escrituras. A ninguna parte. Todo lo que dicen los apóstoles están basados también
en las enseñanzas de estas parábolas y también lo que dicen las cartas y lo que dice el Apocalipsis. Las cartas a las iglesias escritas en Apocalipsis. Entonces, vamos a progresar y vamos a estar viendo en la pantalla. Bueno, y vamos a precisar en este momento algunos conceptos que son muy importantes, ¿verdad? A la hora de interpretar esta parábola, ¿verdad? Lo primero que tenemos que saber es que Jesucristo, que es Dios encarnado, el autor de las Sagradas Escrituras, conoce cada palabra que Él va a estar diciendo. Si Él dice árbol, se refiere a un árbol, como lo conocemos y como la Biblia lo está usando esa palabra. Si Él dice semilla, es la misma cosa, es lo que la palabra de Dios en el compendio escritural está diciendo. Si Él dice, por ejemplo, legumbre, si Él dice hierba o lo que diga, Él es el escritor de las Sagradas Escrituras, por lo tanto tiene concordancia. Él no va a equivocarse. Muchos dijeron que Jesucristo no entendía de botánica, por eso habló en esta parábola como que la semilla de mostaza es la más pequeña de todas las semillas, siendo que no es la más pequeña. Jesucristo no quiso enseñar botánica. Él está dando un mensaje profético y está preparando a sus oyentes que creen en Él para prepararse para el futuro y tienen que saber cuál es su misión y cuál es su parte en la tierra. Entonces, tenemos que saber que las palabras de Jesús son consistentes con toda la Sagrada Escritura. O sea que tenemos que recurrir al compendio escritural para poder entender todo lo que estamos diciendo, todo lo que estamos estudiando. Cada parábola enseña, como dijimos hace rato, un aspecto diferente del misterio del reino, que es el curso del presente siglo, ¿verdad? Que va desde, como dijimos ya varias veces, va desde Mateo capítulo 12 hasta Mateo capítulo 24 y 25, ¿verdad? Donde Él nos cuenta de su segunda venida. O sea que el misterio del reino se da desde el rechazamiento de Jesús como el Mesías hasta la segunda venida de Cristo en Armagedón. Todo ese periodo es el misterio del reino y Él nos cuenta con estas parábolas lo que va a ocurrir, el aspecto que va a tomar el reino de Dios en la ausencia del rey o en la ausencia de Él. Y eso ya lo habíamos visto en varias oportunidades, ¿verdad? Estas parábolas nos profetizan las distintas respuestas y reacciones a la predicación de la palabra de Dios durante la ausencia del rey. Escuchemos estas dos cosas. Reacciones, ¿verdad? Y respuestas. En la primera parábola vimos las respuestas en los corazones, pero también vamos a tener reacciones. En la segunda ya tenemos una reacción. Esta parábola nos va a dar también otra reacción que va a tener el diablo, porque no se olviden que esto es un conflicto, en una lucha por el poder del mundo, por el poder del reino, que Satanás ha desafiado a Dios para hacerse con ese poder, y él está en eso. Ese es su propósito, el conflicto de los siglos, y no estamos exentos en este tiempo de esta lucha. Hoy estamos viviendo una lucha encarnizada a nivel espiritual y que se está dando en los corazones de muchos hermanos, inclusive en este momento. Ninguna parábola, como dijimos hace rato, va a contradecir a otra parábola. O sea, cada parábola tiene que ir ayudándonos a comprender más el panorama total. Bueno, esta frase ya lo hemos dicho hace rato, las parábolas de Mateo son un todo, por lo que debemos tener en cuenta cada parte. Las dos primeras parábolas fueron interpretadas por Jesús mismo y Él nos da entonces las claves para interpretar las otras 5. O sea, tenemos que hacer caso a lo que Jesucristo nos dijo. Cuando se refiere a las aves, se refería al diablo. Cuando se refería al campo, se refería al mundo en la segunda parábola. Y cuando sembraba el sembrador, se refería a los corazones. O sea, todos esos detalles tenemos que ir viendo y vamos a ir recordando ahora en esta parábola. No vamos a cambiar el significado que Él mismo le dio, no vamos a buscar otro significado. Las aves del cielo es Satanás. No podemos pensar no siempre las aves del cielo habla de Satanás. Tenemos a la paloma de Génesis,
con el arca de Noé, que no representa a Satanás. También tenemos la paloma en el bautismo de Jesús, que no representa a Satanás. Pero en este contexto de las parábolas, Cristo nos dice que las aves del cielo están representando a Satanás. Entonces tenemos que respetar esos detalles para poder tener una interpretación consistente, como lo solemos hacer siempre nosotros. Tenemos que entender también una cosa: la popularidad de una institución o grandeza de una religión o la multitud de seguidores que pueda tener una determinada doctrina religiosa no significa que sea verdad. Hermanos, hoy tenemos iglesias, mega iglesias, y hay iglesias, o mejor dicho, religiones que tienen miles y millones de seguidores. Eso no significa que ellos tengan la verdad, ni que siguen la verdad. Al revés, ahora cuando interpretemos esta parábola, vamos a entender muchas cosas por las que tenemos que atender claramente lo que esto significa, ¿verdad? No tenemos que dejarnos engañar. No vayan a dejarse engañar por la cantidad de gente que va a una determinada religión. Ni tampoco tenemos que atender ni creer que es verdad aquello que ellos creen, porque son muchos los que creen. Continuamos precisando conceptos. No encontré en el Eastword, no encontré ni un solo comentario, y son muchos. Tenemos muchos comentarios que interpretan la parábola correctamente. Y eso es algo que tenemos que, especialmente para aquellos que son estudiosos de la Biblia, en nuestra iglesia, tienen que atender muy bien. Porque como la expectativa de estas parábolas es negativa, muchos teólogos se resisten a interpretarla de esa manera. Y como dijimos al principio, ¿verdad? Tratan y creen y ven en estas parábolas el éxito que el reino va a tener al final de los tiempos. Si bien el reino va a tener éxito, pero porque Jesucristo va a volver por segunda vez a establecerlo en la tierra, y él dice que va a gobernar como con vara de hierro a todas las naciones del planeta y va a poner orden. Esto no es lo que está hablando las parábolas, porque las parábolas hablan de un periodo establecido entre su rechazo hasta su segunda venida. No estamos hablando del reino milenial que él va a establecer. No estamos estudiando en este periodo. Entonces, muchos teólogos o muchos comentaristas o pastores o predicadores no quieren aceptar eso. Y la mayoría se basan en interpretaciones de un hombre que se llama Alexander Bruce, que en 1882 escribió un libro que tenía 500 páginas. En este libro, justamente, este teólogo decía que la parábola de la semilla de mostaza era un gran anuncio para el reino y mostraba el éxito del reino, ¿verdad? El crecimiento del reino, de algo insignificante que iba a abarcar todo el planeta. Eso es lo que dice La mayoría interpreta de esa manera, pero lastimosamente sabemos que eso está equivocado. O sea, que el propósito, según este hombre, ¿verdad? Y lo que la mayoría está enseñando, ustedes pueden inclusive buscar semilla de mostaza en internet y van a ver que la mayoría está hablando de Seguramente este va a ser el único estudio en toda la internet que habla de lo contrario, ¿verdad? Basado, y como siempre decimos, quieren estudiar esto, lean Pentecost, lean Ryrie, lean a Schaffer. Ellos son justamente de nuestra escuela porque tienen una interpretación consistente, dispensacional y consistente, ¿verdad? Él dijo lo siguiente: un buen anuncio de Jesús en el cual él predice el crecimiento de su reino desde un comienzo pequeño hasta un crecimiento de gran magnitud. Un día será una institución tan grande que ya no será despreciada. O sea que el propósito de esta parábola, según Alexander Bruce, es representar el cristianismo con una expansión universal de carácter milagroso hasta que Él venga. Fíjense ustedes que al principio hemos visto una película, o mejor dicho, una música hemos escuchado, donde se da la interpretación de esta parábola de manera espiritual, totalmente espiritual, donde dice que Dios puso algo muy pequeño dentro nuestro que puede crecer y que nosotros podemos ser grandes. Esa es la otra escuela también, en donde aplican o mejor dicho,
sacan una aplicación espiritual y no realmente profética, como nosotros estamos haciendo ahora. Y lo hacen para los niños. Algo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que estas parábolas no son, no porque sean parábolas para los niños, no, es para todos, es para nosotros también, porque nos está mostrando verdades profundas que nosotros tenemos que interpretar. Y a los niños, cuando les enseñemos, tenemos que enseñarles en su terminología, pero también enseñarles la verdad de lo que va a ocurrir, para que también crezcan, no con falsas expectativas. Esta es una interpretación popular muy aceptada, la que hace este señor Alexander Bruce, pero lastimosamente tenemos que decir que es incorrecto. Algo muy interesante y que les quiero mostrar ahora es que el comentario Mundo Hispano, que lo tenemos nosotros en el Eastword, dice lo siguiente. Imagínense, entre 14 comentarios consultados, solo uno opinó que la semilla de mostaza representa algo anormal, como lo vamos a mostrar nosotros acá. Y las aves, la influencia del mal en el reino de Dios. Su argumento, dice Mundo Hispano, en este caso es poco convincente. Imagínense, hay entonces entre 14 comentarios, 13 dijeron lo que dice este señor Alexander Bruce y uno dijo el contrario. Por lo tanto, si 13 dijeron una cosa, ese uno está equivocado. Eso es más o menos como concluye este señor, ¿verdad? Este comentario. Esto es incorrecto, hermanos. Esto es incorrecto y nosotros tenemos que sentarnos a estudiar la palabra de Dios. Teniendo en cuenta entonces estos principios que estamos hablando, ¿verdad? Vamos a analizar ahora la parábola nosotros. Vamos a leer ahora, observando lo que dice los 3 evangelios con respecto a esta parábola. Observen. Dice así la palabra de Dios en Mateo capítulo 13, 31 al 32. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Marcos capítulo 4 del 30 al 32 dice así, muy parecido, no tan igual pero parecido, dice: decía también, ¿a qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O qué parábola lo compararemos? ¿O con qué parábola compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y tenemos también el relato de Lucas, capítulo 13, 18 y 19, dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con quién la compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró. Realmente la palabra ahí es arrojó. Lo que nos dice Lucas es como pareciera ser que encontró una semilla y la tiró, la arrojó, no es que la plantó, eso dice Lucas. Pero es una visión diferente de los otros 2 evangelios, ¿verdad? La arrojó en su huerto, acá no dice el campo, sino en su huerto. Y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Acá hay varias cosas que tenemos que estar observando. Varias cosas. La primera, por ejemplo, es que habla de que un hombre tomó y sembró. Marcos dice que también que cuando se siembra en la tierra. Y Lucas dice un hombre tomó y sembró también, aunque así dice en el español, pero en el idioma original dice arrojó. ¿Quién era ese hombre? Bueno, en su campo. Habíamos dicho que el dueño del campo, como lo vimos en la parábola de la cizaña, es Cristo, Jesucristo. En su campo. Entonces, el que siembra esta semilla de mostaza es Jesucristo. ¿Y cuál es el campo? Y el campo es el mundo. No es la iglesia que hemos dicho, es el mundo. Jesucristo siembra la semilla de mostaza en el mundo, ¿verdad? Así que esa es la primera cosa que tenemos que estar observando. Otro de los aspectos que tenemos que estar viendo es que, observemos aquí, dice, la más pequeña de todas las semillas. Y acá el Marcos dice, es la más pequeña de todas las semillas. Y acá Lucas no dice que es más pequeña,
sino que solamente creció y se hizo grande. Lo que tenemos que entender acá, como dijimos al principio, que no era la intención de Jesucristo enseñar sobre tamaños de semillas o botánica, no. Acá tengo la imagen, ¿verdad?, de una semilla de mostaza. Una semilla de mostaza es así de grande, ¿verdad? Pero al lado ustedes pueden ver a las semillas de las orquídeas, que ahí, como está muy agrandado el dedo, no se ve que son mucho más pequeñas, pero sí son mucho más pequeñas que la semilla de mostaza. Eso más o menos es la semilla de la orquídea, que es una planta silvestre, ¿verdad? Bueno, Jesucristo no está hablando de mostaza. Lo que tenemos que, no está hablando de tamaños en el sentido botánico, sino que está hablando entre las hortalizas. Y entre las hortalizas que se conocían en ese tiempo y en ese lugar donde ellos plantaban. En aquel tiempo, la mostaza era una hortaliza, era considerada hortaliza, las hortalizas son muchas hortalizas. La parte verde de las hortalizas nosotros lo conocemos como verdura. Pues bien, esta era una hortaliza, la mostaza era una planta, una hortaliza, que era una de las más grandes que había entre las hortalizas que habían inclusive en ese tiempo, y creo que una bastante grande, porque no tenemos una lechuga o un perejil tan grande como la mostaza. O sea, es correcto lo que le está enseñando, aún teniendo en cuenta que su intención no era la de enseñar botánica, sino más bien era de dar un mensaje. Tenemos que tener en cuenta que el tamaño de la mostaza era una frase proverbial. En aquel tiempo, la mostaza, como era la más pequeña de las cosas, o sea, ellos utilizaban el tamaño de la mostaza para decir cualquier cosa que era pequeño. Jesucristo lo utilizó varias veces, 2 veces específicamente en la Biblia, cuando dice: si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y lo haría. O en otra vez dice: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, él lo haría. Jesucristo toma eso como frases proverbiales. Es como cuando nosotros decimos: me importa un comino. ¿Qué tiene que ver el interés con el comino? Ninguno, pero son frases que solemos decir para decir: bueno, no me importa nada. Pues bien, eran frases proverbiales que Jesucristo estaba usando. Lo que sí tenemos que darnos cuenta y observar vean, por ejemplo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahí dice, es como el grano de mostaza. Y acá en Lucas vemos que dice al grano de mostaza. Vean el singular. Jesucristo nos está refiriendo a la siembra de la mostaza, que se siembran en miles de semillas, como el trigo y como otras semillas, ¿verdad? No, él habla de un grano de mostaza. Un grano de mostaza. Y él dice que el reino de los cielos es como un grano de mostaza. Es un grano especial que un hombre sembró en su campo. Es muy importante notar ese singular, porque es algo que nos va a servir para más adelante. Dice que, aunque es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas. Y es verdad eso, que es mayor de las hortalizas, porque es una planta grande, y vamos a ver eso. Por ejemplo, esta es la planta del grano de mostaza, bastante grande, y comparándola con un hombre, ¿verdad? Una lechuga jamás llega a ese nivel, o un perejil, o vamos a decir una calabaza, no, nunca, normalmente, pero esto sin embargo es la mayor, es la más alta, digamos, de las hortalizas, solamente que no hay que exagerar. No hay que exagerar. Acá tenemos 2 ejemplos de plantaciones de mostazas comparadas con el tamaño de un hombre, el tamaño normal, ¿verdad? Entonces, esas son cosas que tenemos que estar observando ahí, que cuando él dice es la mayor de las hortalizas, pero acá dice se hace árbol. Miren, acá dice se hace árbol. Esta hortaliza se hace árbol. En Marcos dice y echa grandes ramas. Y vimos recién que las ramas no son tan grandes de la mostaza normal. Podemos observar de vuelta. Ahí está. No son tan grandes. No puede un pájaro venir a hacer un nido sobre estas ramas, a no ser que sea algo anormal. Dice que se hace árbol. Lo que está diciendo Jesucristo acá
es una frase que nos da la clave de la interpretación de esta parábola. Acá nos dice, es una hortaliza que se hace árbol. Es como si decimos nosotros, en nuestra casa, vamos a tomar tereré bajo el árbol de mi lechuga. O vamos a tomar, qué sé yo, vamos a comer bajo la sombra del perejil. Hay bromas sobre eso, ¿verdad? Hay bromas sobre eso que solemos decir nosotros también, ¿verdad? Es como decir, vamos a el árbol de la lechuga. Jesucristo está hablando acá de una forma que no, digamos, que deberíamos entender. Esta es una semilla que creció y que creció de forma monstruosa, no normal. Eso es lo que nos está diciendo esta parábola. Entonces tenemos que entender que esto es una cosa monstruosa, porque Jesucristo no se va a equivocar, no va a confundir a una hortaliza con un árbol. Una hortaliza no es un árbol, pero Él está diciendo, bueno, esto se hizo un árbol grande, y encima dice otra vez, ¿verdad? Que acá tenemos, esto quiero mostrar, vamos a llamar la plantación de mostaza entre árboles. Vean la diferencia. La lógica nos dice a nosotros que ninguna planta de mostaza puede ser un árbol, por lo menos en el término bíblico que usa la Biblia. Jesucristo no se va a equivocar en eso, sino tuvo una intencionalidad al decir se hizo árbol grande, correcto. Y ahí, al decir árbol grande, nos da un detalle. Dice que las aves del cielo hacen nido en sus ramas. Y nosotros sabemos y habíamos visto que las aves del cielo, en la segunda parábola, representaba a Satanás. O sea, acá Jesucristo nos está diciendo que el grano de mostaza, que es una hortaliza de las más grandes, se convirtió en un árbol y que ese árbol es habitación de pájaros, ¿verdad? Habitación de pájaros. Eso es lo que tenemos que interpretar nosotros para darnos cuenta a qué se asemeja el reino de Dios en la ausencia del rey. Un aspecto más a agregar a aquellos dos aspectos que ya hemos estudiado anteriormente con las dos parábolas anteriores. Acá está diciendo que las aves del cielo hacen nido en sus ramas y se convirtió en un gran árbol. Y esto nos hace acordar a nosotros a una lectura que tenemos en el Antiguo Testamento, del rey Nabucodonosor. Pero antes de entrar en ese párrafo, me gustaría aclarar lo siguiente, ¿verdad? ¿Por qué yo estoy diciendo que Jesucristo no se equivoca? Primero porque Él es el autor de las Escrituras. En Génesis, capítulo 1, versículo 11, dice lo siguiente. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto, según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Génesis 1:12 dice, produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Acá nos muestra claramente que la Biblia hace diferencia entre hierba y árbol. La palabra hierba, aquí, la palabra hortaliza, también puede traducirse por hierba verde. Tranquilamente. O sea, Jesucristo no se va a equivocar. Él utiliza los términos, como dijimos al principio, de acuerdo al contexto que es escritural. Son dos especies diferentes, árbol y hierba. Ahora, cuando Jesucristo está diciendo que una hierba se convierte en un gran árbol, estamos viendo un crecimiento antinatural. Y no es lo mismo, solamente a nivel de comparación. Vamos a leer lo que dice el libro de Daniel en el capítulo 4. Tenemos que tener en cuenta de que interpretándolo así a esta parábola, tiene armonía con las otras dos anteriores. Tiene armonía, mostrándonos justamente que ese conflicto continúa y que va a continuar hasta que Cristo venga. Y que se va a ir acrecentando a medida que estemos llegando a los últimos tiempos.
En el libro de Daniel, como dijimos hace rato, capítulo 4, versículo 10, dice lo siguiente. Todo este párrafo va desde el 10 hasta el 27. Pero nosotros solamente vamos a leer algunos párrafos, porque es muy larga la lectura y para no gastar mucho de nuestro tiempo. Dice Daniel 4:10. Estas fueron las visiones de mi cabeza. Mientras estaba en mi cama, me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Daniel 4:11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Eso fue el sueño de Nabucodonosor. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. El árbol que viste, dice, ya le responde Daniel, y eso está en el versículo 20, 4:20. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey. Versículo 22. Que creciste y te hiciste fuerte, tu dominio hasta los confines de la tierra. Acá estamos viendo lo que podemos conocer como el ecumenismo. Aquí está el ecumene. Acá vemos que confines de la tierra, o sea que el gobierno de Nabucodonosor en aquel tiempo era que iba a abarcar todo el mundo y que era un sueño que Dios estaba mostrando a él. Acá estamos viendo un árbol muy parecido al que Jesucristo nos está hablando, donde nos muestra justamente que un árbol donde tenía refugio, las aves, los animales de todas las clases en todo el mundo, ¿verdad? Era un reino universal. Era un reino universal. Lo que nos está diciendo a nosotros esta parábola es que esta semilla de mostaza, que tenía que ser, que es una hortaliza, se convierte en un árbol, pero está lleno de agentes espirituales de maldad, agentes satánicos, que están viviendo en sus ramas. En la parábola del grano de mostaza, vemos que ese grano de mostaza se transformó en un árbol que daba refugio a las aves del cielo y que según la primera parábola dijimos que representa a Satanás. Acá tenemos, hermano, y aparece una palabra especial que es el ecumenismo reinante hoy, inclusive, hoy más que nunca, porque antes no se veía tanto, en acción. El ecumenismo en acción. O mejor dicho, el falso cristianismo que creció en el mundo, que creció de forma informe o monstruosa. Hoy el cristianismo es, digamos, la religión, la religión más grande, que tiene más seguidores en el mundo entero. Y de eso estaba hablando Jesucristo, que iba a ser así en este tiempo. Ahora, Él nos está diciendo que las aves del cielo moran dentro de esa religión. En esta religión hay todo tipo de personas. Hay personas de prácticas inmorales, de pensamientos antibíblicos y muy delictuales inclusive. Tenemos iglesias de todas clases, donde se promueve aún la inmoralidad y dicen que Dios nos ama a todos, sin importar realmente credos. Y eso es lo que es el ecumenismo. Y a ellos le llaman. Tenemos grupos de todas clases, ideología, que en determinadas religiones se están manejando, ¿verdad? Y a eso se refería Jesucristo cuando estaba hablando esta parábola. Y lo estamos viendo el cumplimiento de esta parábola ante nuestros propios ojos, ¿verdad? El ecumenismo del que estoy hablando es una mezcla, un sincretismo de creencias, una ensalada de cosas
que lo trae confusión, la gran Babilonia que vamos a ver en el Apocalipsis, ¿verdad? Que es lo que está reinando hoy en día, ¿verdad? Y para que la interpretación de esta parábola sea consistente, debemos darle el significado correspondiente que nos explica el mismo Cristo. Y justamente con esa interpretación es consistente, porque le damos el significado que Cristo nos dio a nosotros en las primeras dos parábolas y las aplicamos a esta parábola. Es decir, vamos a decir, el grano de mostaza que Cristo plantó en su campo o en su huerto, podríamos decir, porque aunque la costumbre judía de aquel tiempo era plantarlo en el campo, no en el huerto, pero es el huerto de Cristo, pues así que Lucas podríamos decir que es lo mismo. El mundo es el huerto de Dios, de Cristo. Él plantó el grano de mostaza que eran los apóstoles, de iglesia naciente en Pentecostés, que nació con pureza, con santidad, creció, y se mezclaron en ese grupo falsos creyentes, falsos cristianos, como vimos en la segunda parábola, imitadores de los verdaderos. Como Satanás vio que no podía evitar la salvación de los hombres, imitó la salvación, hasta imita el nuevo nacimiento. Y eso es lo que está ocurriendo y hoy dicen, se convierten por miles. Jesucristo dice que no. Nos dijo eso en la primera parábola, cuando la semilla que creció en la buena tierra decía que iba a dar fruto a 100 al principio, a 60 por el medio de la historia, digamos, y a 30 por 1, o sea, la tercera parte menos de la tercera parte de la siembra. Y eso es lo que está dando frutos ahora. Y esto es consistente con la parábola, las dos parábolas anteriores. Y vamos a ver que el domingo siguiente, que es consistente también con la parábola, con la interpretación de la parábola de la levadura, que también lo interpretan como el éxito del reino hacia el mundo entero. Vamos a verlo eso el domingo que viene. En este momento tenemos entonces que entender, ¿verdad?, de que esto que está hablando Jesucristo es el ecumenismo en acción. Bajo este árbol y en sus follajes están de todo tipo de personas viviendo dentro de esta, vamos a decir, de los beneficios que da este árbol. Este árbol que es monstruoso, que ya no es un grano de mostaza o una hortaliza, ¿verdad? Se convirtió en algo monstruoso, informe, que no es realmente el reino planeado o planteado por Dios, pero es la forma que toma el reino en la ausencia del rey. Aquí están llenos de gente engañosa, mentirosa, cizaña, falsas doctrinas, falsas prácticas, todo tipo de religiones, todo tipo de pensamientos, y eso hoy es el cristianismo actual. Vemos nosotros, estos son fotos tomadas de internet, ustedes pueden ver el sincretismo, lo que habla el ecumenismo, liderado inclusive por líderes muy, muy importantes a nivel mundial, de religiones muy grandes a nivel mundial, lo que la Biblia dice que esta no es vamos a decir, el cristianismo que Cristo plantó al principio. Dentro de este grupo, estamos viendo, hay de todo tipo de doctrinas. Algunas son antibíblicas, totalmente contrarias a la palabra de Dios. Algunos hasta niegan la existencia de un Dios. Niegan al Dios único. Otros creen que hay miles de dioses y otros no creen en Dios. Sin embargo, están todos metidos ahí adentro, en una ensalada de cosas, y el cristianismo está abogando ahora para que todos, Dios nos ama, dicen, a todos nos ama. Y si sos ateo, igual te ama, así que todos somos hermanos. No es eso lo que enseña la palabra de Dios, no es eso lo que nosotros tenemos que saber, tenemos que cuidarnos, porque eso es lo que Satanás quiere, que no sepamos la verdad, porque quiere arrebatarle el reino a Cristo. No lo va a lograr, pero si nosotros no somos prudentes, vamos a ser arrastrados por esa mentira y vamos a llevar las consecuencias de la falsa doctrina. Este es el símbolo que hoy por todo el mundo se está usando. El barco de Jesús con la cruz
ecumeno, o sea, agarrar el mundo entero. La idea de crear un reino hoy que nosotros tenemos que establecer para que cuando Cristo venga lo encuentre el trabajo hecho, es un error, no es correcto. El reino lo va a implantar Cristo, al contrario. El mundo va a ir tomando esta acción. ¿Y quién gana acá? Satanás. Pero gana engañando a los seres humanos para cumplir. Cristo nos está contando con esta parábola del engaño que Él va a estar haciendo a medida que pase el tiempo, ¿verdad? Estas son todas las religiones, pero más aquí vemos una mano, supuestamente la mano de Dios sosteniendo al mundo entre todos ellos, pero yo pondría más bien vamos a decir, el símbolo de Satanás, que sostiene al mundo entero, sostiene a todas estas cosas. Algunas de las imágenes, Dios teniendo todo. Esto es el ecumenismo. Esta parábola nos habla de que en estos últimos tiempos, esto es lo que se va a estar dando. Aunque últimos tiempos le llamamos al misterio del reino. Desde el apóstol Pablo ya estaba hablando de que estaban viviendo en los últimos tiempos. Juan también, ¿verdad? Y Jesucristo nos dio en los próximos tiempos, pues bien. Y ahora esto se está mostrando de una manera sin reservas. Nos muestran claramente la intención, pues ya es claro, ¿verdad? Y el que no se une está desubicado en este mundo donde ellos dicen que Cristo quiere que seamos uno. Muy bien, teniendo en cuenta esto, ¿verdad? Tenemos que saber que la parábola de la semilla de mostaza nos enseña que el cristianismo verdadero será opacado por la gran cantidad de profesantes que se mezclarán con los verdaderos, para que su efecto salvífico se vea disminuido y exista una confusión espiritual. Ese es el trabajo del diablo. En este momento, nosotros tenemos que saber, por medio de esta parábola, que va a haber una gran cantidad de profesantes. Hermanos, eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué significa eso? Que en todas las iglesias locales, aún cristianas evangélicas, y de los hermanos libres, podríamos decir, en todas las iglesias van a haber profesantes que no son salvos. Y se va a notar en su conducta, se va a notar en su forma en su arraigo a Cristo, en su cumplimiento, en su fidelidad. Se va a notar eso, porque no son salvos. Son cristianos, pero profesantes. Parte de esa gran iglesia universal, ¿verdad? Pero no son realmente trigo, como decía la primera parábola. También tenemos que ver que nuestra responsabilidad en este tiempo es igual predicar el evangelio, sabiendo que no todos se van a convertir. Y sabiendo que no todos se van a convertir, eso no nos tiene que a nosotros desalentar. Tenemos que seguir predicando, tenemos que seguir enseñando, porque Cristo nos dice que esa es nuestra función. Quizás uno se convierta en estos tiempos, 2 o 3, porque eso es lo que estamos buscando. Ya nos avisa Él que al final de los tiempos, antes de su venida, las conversiones van a ser mínimas. Y eso tenemos que saberlo. Pero nuestra responsabilidad es la de evangelizar. Nosotros, como iglesia local y como vamos a decir, denominación, tenemos que cumplir con esta función. Y no involucrar en actividades que no tienen sentido según la enseñanza de la palabra de Dios, como la conversión mundial. Ya le hemos dicho anteriormente, ¿verdad? Asimismo, también tenemos que saber que tenemos que estudiar las Escrituras. Tenemos que saber las Escrituras. Muchos no quieren hacerlo, muchos no quieren esforzarse por aprender las Escrituras. A muchos les cuesta y como que está bien, si yo amo a la gente, si yo amo a los hermanos, si yo me voy a la iglesia, ofrendo, ya está bien. No, podemos ser engañados por lo que tenemos que estudiar la Escritura. Nosotros insistimos mucho en la iglesia del estudio bíblico, que se hace por todos lados, ¿verdad? Enseñamos en los clubes bíblicos, en los rebaños, en la escuela dominical, ¿verdad? Tenemos que hacer esas cosas. Ahora tenemos un estudio hermoso que nuestro hermano Guillermo está dando los domingos de tarde sobre justamente la armadura del cristiano para enfrentar justamente estas cosas. Muchos se lo están perdiendo porque no se van. Hay muchos hermanos que están congregados, que están desde la pandemia, no se están congregando más, y muchos ya no tienen miedo, y no tienen miedo de Dios. Tienen que congregarse, eso es un mandamiento, tienen que ir a la iglesia. Hermanos, mucho más sabiendo todas estas cosas. Debemos ser hombres y mujeres de la palabra de Dios y tener
relación ininterrumpida con el Señor a través de la oración. Bueno, hasta ahora entonces tenemos que saber que, en primer lugar, el mundo no se va a convertir totalmente a Cristo. Va a haber un grupo que se van a convertir. Y Jesucristo, vamos a ver después, le llama la perla de gran precio, que se fue formando a través de los siglos de sufrimiento. Esa es la perla de gran precio. Vamos a verlo cuando estudiemos la parábola de la perla. El mundo no se va a convertir, sino solo un pequeño grupo, ¿verdad? Que es lo que está enseñando, como dice la primera parábola. En segundo lugar, tenemos que saber que aún ese pequeño grupo, a quien Jesucristo le llama manada pequeña, y dice lo siguiente: manada pequeña, gozaos, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. A ese pequeño grupo, Dios dice que le place darnos el reino. Manada pequeña. O sea, aún ese grupo pequeño será estorbado por las cizañas plantadas por Satanás, de tal manera que hace más contundente la verdad de que el mundo no se convertirá a Cristo, sino solo hasta que Él venga. Y tercero, la tercera parábola nos muestra que el mundo no se convertirá a Cristo, porque una gran monstruosidad religiosa ecuménica tiene lugar en el mundo, con una cantidad de agentes espirituales engañosos, que miran en sus ramas, viven y están enquistados en esta, vamos a llamarle, religión mundial, o en esta gran Babilonia, gran Babilonia. Podemos leer Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 2, donde dice lo siguiente: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Acá, por ejemplo, vemos que Apocalipsis tiene una relación directa con esta parábola. Capítulo 18, versículos 1 y 2. Dice así también en 1 Timoteo 4, 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ahora, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, ¿verdad? Y continúa el verso, pero ya no hace falta que leamos esa parte, ¿verdad? Acá no, estos dos párrafos nos muestran claramente lo que estamos enseñando, ¿verdad? Es toda clase de aves inmundas, toda clase de personas y de doctrina falsa que está ahí. Muy bien, este sistema corrupto ofrece refugio a Satanás y a sus emisarios, a sus seguidores o a sus hijos. Es muy importante que entendamos esto. Y analicemos también nosotros. Si somos parte de la hortaliza o si somos parte del árbol. Cuando interpretamos de esta manera esta parábola, vemos que hay una armonía entre estas tres parábolas. Y vamos a ver la cuarta, que terminamos con la cuarta, las parábolas dichas por Cristo a la gente y a sus discípulos en la playa. Luego tenemos tres parábolas que él está hablando, que está diciendo dentro de la casa. Eso vamos a verlo más adelante. Oremos y pidámosle a Dios discernimiento para poder entender estas cosas. Y estudiemos las Escrituras, hermano. No sigamos a predicadores porque es lindo, o porque es bien parecido, o porque habla lindo. Atendamos lo que dice y escudriñemos la palabra. Así como este estudio que yo estoy dando ahora, ustedes tienen que ir a escudriñarlo. Ustedes tienen que hacer todo eso de todos los demás. No acepten cualquier tipo de enseñanza. Y bueno, hermanos, terminando este estudio, nos toca pensar, porque estamos en los propósitos de este estudio, como si ustedes se acuerdan al principio, saber cuál es nuestra parte en este reino de Dios, en la ausencia del rey. Y me gustaría que ustedes estén meditando en sus vidas. ¿Dónde cayó la palabra de Dios?
en el camino, entre pedregales, entre espinos, o buena tierra. Si cayó en buena tierra, tenés que dar frutos. Tiene que haber frutos. Observa tu vida si hay frutos. ¿Eres trigo o eres cizaña? Si eres cizaña, tu interés por la palabra de Dios es escaso, casi nulo. No te interesa conocer las profundidades del conocimiento de Dios. Y te conformas con poca cosa y a veces sos hasta tropiezo para otros que sí quieren hacerlo, que sí quieren conocer. Y ahora, con esta parábola, ¿eres parte de la hortaliza o eres parte del árbol? ¿Dónde está tu fe? Así que con este pensamiento, hermanos, me despido hasta el próximo domingo. Buen provecho.